Venga, y vamos a arrancar precisamente con la presentación complicada que tuvo Ecuador, con esa confirmación que decíamos de Jan Diomandé, la estrella de Costa de Marfil, que sorprendió a Ecuador con un gol de Diallo en el minuto 90 para romperle el corazón a una selección ecuatoriana que tuvo muchas oportunidades, que estrelló 3 balones en la madera, pero que una vez más se lleva una decepción en un partido de Copa del Mundo. Vamos a arrancar con las estadísticas del partido para que tengamos una fotografía de lo que sucedió en este encuentro, un partido en el que Ecuador, como decíamos, tuvo las primeras oportunidades en la primera mitad, un disparo de Ener Valencia, 2 remates a la madera. Como veis, está en cuanto a posesión muy, pero que muy igualada la cosa, 48 para Ecuador, 52 para Costa de Marfil. Tuvo más remates el conjunto ecuatoriano y más o menos el tema de pases completados pues también está un poquito para allí, el Costa de Marfil tuvo un poquito más de pases completados, pero bueno, mucha igualdad, Eduardo, y se acaba decidiendo por una jugada en el minuto 90, una carrera tremenda de Singo, de uno de los centrales de Costa de Marfil, y un rebate de Amad Diallo para eso, para romperle el corazón a un equipo ecuatoriano que lo intentó, pero que una vez más se quedó en la orilla. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Alex? Un saludo también para Barak, para la gente que nos está siguiendo. Y bueno, yo creo que esa mejor defensa de Ecuador en la eliminatoria no alcanzó aquí en un partido en el cual ya habíamos visto que en el último encuentro de Ecuador en la Copa del Mundo pasada con Gustavo Alfaro, con otra clase de entrenador, quizá un entrenador que no arriesgó tanto, había caído frente a una Senegal que, que la superó a Ecuador en el aspecto físico. Pero se decía que Ecuador era un equipo joven todavía, que no tenía esa experiencia, que le estaba faltando probablemente eso, que sus mejores jugadores llegaran a encontrarse con un mundial en un mejor momento o al menos con mayor madurez. Y creo que aquí le faltó madurez también a Ecuador, o le faltaron piernas, como si le sobraron a los jugadores de Costa de Marfil o a todo el planteo de Costa de Marfil, que siguió creciendo en la medida que llegaron los cambios, porque Diallo, por ejemplo, el jugador del Manchester United, el que hace el gol, había entrado en el segundo tiempo, mientras que Ecuador dio la sensación de caer en esa trampa, primero de no aprovechar las oportunidades y luego de caer en esa trampa de entrar en un cuerpo a cuerpo que acabó desgastándolo y por momentos desordenándolo también. Barak, el tema de Ecuador, y entronca precisamente con eso, con el Mundial pasado, es tener una buena presentación, una presentación digna, pero tener una falta de puntería alarmante. Ese fue seguramente lo que acabó condenando al equipo de BKSS, sobre todo en la primera mitad, donde el partido estuvo muy igualado, pero que siempre tendía a que las oportunidades claras estuvieran de la mano de Ecuador. Sí, y cuando el poste interviene en múltiples ocasiones, ya no hablas tampoco de falta de puntería. Es más falta de fortuna que de puntería, porque los tiros que dan al poste, por lo general, no van mal Sí, tienes tirados, ¿no? razón. Sí. Entonces, ciertamente fue un buen partido de Ecuador. Un muy buen primer tiempo. Un segundo tiempo en el que Ecuador fue menos y fue creciendo Costa de Marfil. También porque BKCS no quiso atreverse, me parece, a mantener el guión del partido, aún siendo Ecuador protagonista. Costa de Marfil tiene futbolistas muy peligrosos. Lo anunciamos aquí Sí. además, que nadie se sorprenda de Costa de Marfil, que podía ser una de las sorpresas de esta Copa Mundial, de Diomandé, que podía ser una de las revelaciones de la Copa Mundial. Son dos equipos muy buenos en realidad. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados en este Mundial a que se enfrenten dos equipos de la categoría de Ecuador y Costa de Marfil. Con el margen de error que hay en este modelo, en este formato, y con Curazao en el grupo, pues firmo que van a estar los dos en 16avos. Y luego pues ya veremos en la combinación qué tanto afecta ser primero, segundo, tercero. Creo que los dos van a competir muy bien contra Alemania. Y ya veremos al final si convenía más estar en el 1, en el 2 o en el 3. Pero independientemente de las consecuencias de esta derrota, creo que sí puede impactar en el tema anímico y es lo que tendrá que trabajar BKCS, porque Ecuador hace un muy buen partido en términos Ujú. generales, sí que hay muchas cosas que concluir y que mejorar respecto al segundo tiempo. El tema de la puntería es lo que hay, es decir, Ener Valencia siendo un fenómeno, tiene la edad que tiene, no le alcanza a Yeboah seguramente para estos niveles
y no hay tampoco muchas más soluciones que aquellos tiros que fueron al poste en los siguientes partidos vayan a la red. ¿En qué tiene que mejorar, Eduardo, Ecuador de cara a la siguiente presentación? ¿Y qué es en lo que tiene que insistir? ¿Qué es en lo que hizo bien ayer Ecuador? Bueno, primero sabe Becasese que tiene que serenar a la tropa porque por ahí con 3 puntos no te va a alcanzar para avanzar aún como mejor tercero, entendiendo que tendría que golear a Curazao en el segundo partido y después ver y plantearle el mejor encuentro posible a Alemania. Vimos también, por ejemplo, en la pasada Copa del Mundo cómo la Ecuador de Alfaro le empató a Países Bajos. Entonces, vamos a ver, yo creo que ese es el partido decisivo con la calculadora en la mano, aunque será todavía muy pronto para saber si estará dentro de los 8 mejores terceros. Pero lo primero es, lo que decía Barak, encontrarte con el gol. Creo que va a tener, intentó con Franco jugando como lateral derecho, con Yeboah por la derecha, con Vite que hizo un muy buen partido, por supuesto con Moisés Caicedo, con Valencia que siempre es un jugador que me parece que le da calma a esta selección, pero que no tiene un recambio. Entró tarde en el partido Kevin Rodríguez, Becasese se guardó un quinto cambio, mejor dicho, utilizó en las 3 ventanas, solamente hizo 4 modificaciones. Y la sensación de que sí, Minda también tuvo otra pelota que fue al palo, de que a Ecuador le faltó, quizá en los extremos, no jugó Estupiñán, pudo haber utilizado una línea de 3 para tratar de ser un poquito más profundo por las bandas, pero optó por eso. Y a la larga terminó, creo que en los minutos finales, cuando Ecuador se estaba quedando sin fuerzas, quizá lo que debió hacer fue preservar el empate que le convenía y no tratar de ir a ganarlo. Y en ese ataque, no diría final, pero casi sobre el final, le termina Costa de Marfil encajando el gol que creo que puede ser el que defina la suerte de Ecuador en esta Copa del Mundo. Pero ahora es la parte moral y sobre todo la parte del gol, porque lo va a necesitar ante Curazao pronto para bajar la ansiedad y también para situarse en una mejor posición en un eventual caso de que con 3 puntos y con muchos goles sirva para estar dentro de los 8 mejores terceros. Vamos a ver la tabla de posiciones precisamente. Después de esta primera fecha, es una obviedad. Ahí tenemos a Alemania, primera de grupo, con esa diferencia de +6, Costa de Marfil con los 3 puntitos conseguidos contra Ecuador. Y la clave está, Barak, en eso, en tener una diferencia de goles aceptable. Ya no te digo positivo, porque en muchas simulaciones que se hicieron previas a la Copa del Mundo había equipos que entraban con 3 puntos y un -2, pero la clave está en lo que dice Eduardo, hacer una buena presentación ante Curazao, reencontrarte con el gol y poder llegar con un poquito de tranquilidad y sin tanta ansiedad a un partido contra Alemania. Sí, a ver, a final de cuentas son matemáticas más o menos simples, ¿no? 48 equipos, pasan 32, el 66%, por lo tanto, más de la mitad van a estar en la siguiente ronda, y de esos puestos del 17 al 24, los números van a ser generalmente negativos, ¿no? No se trata de que Ecuador avance en esos términos, no es avanzar por avanzar. Ecuador tiene un listón mucho más alto. Ecuador lo primero que tiene que hacer es evitar la debacle de no clasificar, de quedarse entre los 12 equipos que no alcancen ni siquiera o los 16 equipos, perdón, que no alcancen ni siquiera los 16avos, pero Ecuador viene a consolidarse como una potencia sudamericana, como la principal alternativa a los clásicos de hoy, ayer y siempre, que son Brasil y Argentina, y tiene el potencial para hacerlo, y lo demostró en las eliminatorias, y tiene esa calidad que ni siquiera Argentina puede decir, mira, yo tuve a un central en cada uno de los 2 equipos finalistas de la Champions League, ¿no? Pero ninguno estaba bien, me parece. Me parece que ni Pacho ni Hincapié estaban bien. Pacho estaba con una venda en el muslo, Hincapié perdió muchos mano a mano. Le pasó por encima a Jan Diomandé, ¿no? Sí. El caso es que Ecuador potencialmente es mucho más que llegamos a 16avos y cumplimos. Ese era el Ecuador de 2002. Este Ecuador tiene que hacer mucho más. Y claro, todo empieza o reinicia contra Curazao, y la gran prueba es contra la selección alemana, donde yo creo que puede competir y competir muy bien a través de lo bien que compita, lo mucho que mejore, y ver qué plantea Alemania, que tampoco es ni lejos la mejor versión
que ha tenido históricamente. Yo creo que Ecuador puede sacar un buen resultado y dejar en anécdota este primer test. Hablando de Hincapié y de Pacho, Hincapié tuvo un partido horroroso, porque así se lo hizo hacer el bono de Yan Diomandé, que tuvo una actuación estelar, con cambios de ritmo, destrozando a un jugador que había sido clave en la solidez defensiva del Arsenal. Y de William Pacho, me quedo con el error en el gol de Costa de Marfil. Hay un segundo toque larguísimo de Singo, del central, que se lanza el balón largo para seguir en carrera, y Pacho, en vez de atacar la pelota, da un pasito atrás, y eso le permite a Singo dar la última asistencia. Es vital, Eduardo, para Ecuador, que estos dos retomen el nivel que han tenido en el fútbol de clubes. Es que hace 2 semanas estábamos en Budapest con esa final, y es un punto muy exigente para un futbolista. Yo creo que se te va todo porque puede ser más que la Copa del Mundo, aunque bueno, la Copa del Mundo es eso, es todo un país detrás tuyo, pero evidentemente se paga un peaje por todo esto, es un altísimo honor, pero también si los jugadores no te llegan bien después de haber disputado esa final tan exigente, una final con prórroga inclusive, con Pacho terminando la temporada mal, bueno, quizá también ahí lo que decías, Alex, juega un poco la cabeza, ¿no? En ese momento que decís, no estoy al 100%, ¿qué hago? Y me quedo un poco más. A veces el defensor peca de eso, ¿no? De decir, voy al anticipo, al menos si no llego a anticiparlo lo voy a atorar, pero la cabeza te duda. Y creo que ahí está un poco el símbolo de Ecuador, ¿no? En esa duda de entre el ir y el no ir, termina perdiendo el partido. Obviamente porque Costa de Marfil es un equipo de muchísimo talento y de muchísima calidad, que planteó un partido físico que por momentos áspero, pero que ese es su fútbol también. Y eso evidentemente parece que le pasa factura a Ecuador. Ecuador no es todavía un equipo de esos sudamericanos virtuosos como la mejor Colombia o como Brasil o como buenas versiones de Argentina en ese sentido lírico del juego, sino que es un equipo que asegura defensivamente, que es fuerte en los mano a mano, y en este caso se encontró con un equipo que resultó ser la horma de sus zapatos. Me gusta mucho esa conexión, esa analogía entre esas dudas de Pacho en la jugada del gol de Costa de Marfil y las dudas también de Becasese en el banco, de no saber si ir, si quedarse, y al final te quedas en zona de nadie, como les pasa a los arqueros también. O sales y te llevas a todo por delante, o te quedas debajo del arco, pero no tienes a mitad de salida. Y además tener un as bajo la manga, ¿no? Ya lo hablaba Vizca, pero más allá de que hayan sido motivos físicos los que marginaron del once titular a Amad Diallo, tenía eso Costa de Marfil para echar mano de ello y ganar el partido como acabó ocurriendo. Ecuador no tiene eso, ni siquiera en el once inicial. No. Suplentes de calidad que entraron, Sangaré, gente ahí de mucho nivel, contrastados, y bueno, y esos, quizá veamos aquí, evidentemente, uno de los dos podía ser revelación. Y bueno, es un partido de mano a mano que puede definir mucho. Es una muy buena impresión. Damos una pinceladita de Yan Diomandé. Tengo aquí sus estadísticas. 80 toques hizo en el partido el muchacho. Siendo extremo. Siendo extremo, no siendo medio centro o siendo central, que sacas el balón ahí y te la dan siempre sin peligro. 4 dribblings exitosos de 6 intentados. Llevó el balón conducido en 290 metros, que es una auténtica barbaridad. Ya sabíamos, Barak, que este iba a ser una de las revelaciones. Casi estadísticas de fútbol americano. Sí, no, es estadísticas de exactamente, carries, exactamente. ¿Y esfuerzos defensivos? Sí. Pues mira, los esfuerzos defensivos no los tengo por aquí, pero también los podríamos buscar. No, hizo un partido completísimo. Ya sabíamos que era uno de esos jugadores que iba a aumentar su cotización en la Copa del Mundo, pero es que si el muchacho sigue jugando a este nivel, cuidado. Sí, es un jugador que la única amenaza que es la más importante cualquier futbolista, bueno, además del fantasma que siempre está ahí sobrevolando, que es el de las lesiones, pero el de la consistencia, ¿no? Ha sido un futbolista que a lo largo de esta temporada en la Bundesliga ha sido desequilibrante, ha sido lo que fue en este partido contra Ecuador, partido a partido, encuentro a encuentro. Una cosa es hacerlo puertas adentro contra el Wolfsburg, ¿no? En contra del Hoffenheim, algo muy distinto a hacerlo en el primer partido de tu selección en una Copa Mundial, cuando Costa de Marfil, no olvidemos además, tenía esa carga extra, ¿no? Esa carga extra
con la que no supo convivir Paraguay, con la que no supieron convivir selecciones que hemos visto en esta Copa Mundial, a las que el regresar a un Mundial les pegó muchísimo, ¿no? Sí. Turquía, por ejemplo. Turquía que no jugaba un Mundial desde 2002, Paraguay que no lo hacía desde 2010, y a lo tonto, Costa de Marfil también se había perdido los 2 últimos mundiales y había una presión muy importante sobre ellos y sobre futbolistas tan jóvenes como Diomandé. 19 años, se echó el equipo a la espalda, es un futbolista intenso, es un jugador que no lo vamos a describir ahora después de lo visto ayer, ¿no? Tremendo en el mano a mano, capaz de hacer destrozos, de tomar muy buenas decisiones. Más allá de su velocidad, es la precisión en la velocidad lo más difícil, y sobre todo a los 19 años. Eso se supone que es poco a poco. Primero eres veloz, luego eres preciso y después tomas buenas decisiones. Este chico lo tiene todo a los 19 años y lo que necesitará, además de eludir las malas compañías y las lesiones, pues es consistencia, ¿no? Que lo que estamos viendo ahora sea una norma a lo largo de La su progresión, Eduardo. Cantera del Leganés. Eso es lo que te iba a decir. Cantera del Leganés. Eso es lo que te iba a decir, que la progresión, Eduardo, es meteórica, porque este chico hace 2 años estaba jugando en Estados Unidos, fútbol colegial, lo ficha el Leganés, baja, tiene 10 partidos en primera división, el Leganés baja. Sí. Ahí debuta en primera, y ahora está rompiéndola en Alemania y ya está colocadito ahí en la pole position para ser una de las revelaciones del Mundial. Claro, una vez que empieza, que debuta con 18 años en la primera de Leganés, en esa temporada pasada donde Leganés desciende, bueno, la anterior, ya alguien en Alemania lo observó y evidentemente uno quiere pensar que el siguiente salto para él será probablemente la Premier.